En sus trabajos de termodinámica publicados en 1822, el matemático y físico francés Joseph Fourier estableció que el régimen de flujo de calor a lo largo de una varilla es proporcional a la diferencia de temperaturas que se le aplica a sus extremos. Con base en esto, el profesor de física alemán George Simon Ohm se preguntaba si el régimen de flujo de corriente eléctrica en un conductor era proporcional a la diferencia de potencial que se le aplica a sus extremos. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco, bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de la resistencia eléctrica. Para contestar a esta pregunta, Ohm probó diferentes conductores a los cuales conectó a los extremos, a los polos de una pila, y midió la corriente que circula a través de ellos, encontrando pues diferencias en el flujo de dicha corriente. Con base en esto, definió el concepto de resistencia eléctrica como la oposición que presenta el conductor a el paso de la corriente, y encontró que dicho flujo de corriente depende de 4 factores que son el material del conductor. No es lo mismo tener un conductor de oro que uno de cobre o de algún otro material. La resistencia depende de la longitud o el largo del conductor, y la resistencia depende también del área del conductor en la sección transversal, lo cual está relacionado con el grosor del conductor. Y finalmente, la resistencia depende de también la temperatura a la cual se encuentra el conductor. En esta ocasión analizaremos la dependencia de la resistencia con la longitud, con el material y con el área. En otro momento revisaremos la dependencia de la resistencia con la temperatura. La resistencia se mide en la unidad llamada ohm en honor a este personaje. Tenemos que de sus experimentos Ohm encontró que la resistencia del conductor es directamente proporcional a la longitud. Es decir, entre más largo sea el conductor, la resistencia aumenta. Encontró que la resistencia es inversamente proporcional al área en la sección transversal, es decir, al aumentar el área, la resistencia es menor. Y también encontró que la resistencia del conductor depende del material. No es lo mismo tener un conductor de cobre o uno de oro o uno de algún otro material. Y la resistencia se explica debido a que cuando se establece la diferencia de potencial entre los extremos del conductor, pues aparece simultáneamente ahí un campo eléctrico que impulsa a la carga eléctrica, a los electrones a moverse, pero ese movimiento no se da con facilidad, sino que es un movimiento caótico y difícil, porque los electrones que son impulsados a moverse pues chocan con los núcleos de los átomos, chocan con otras partículas, chocan con impurezas y se mueven con dificultad. De tal forma que se calcula que en promedio un electrón avanza a una velocidad de 1 milímetro por segundo. Resumiendo los hallazgos de Ohm, tenemos la siguiente expresión que nos dice que la resistencia es directamente proporcional a la longitud y es inversamente proporcional a el área de la sección transversal de dicho conductor. Para convertir esta relación de proporcionalidad en una igualdad, pues se introduce una constante y la expresión queda de la siguiente manera. Tenemos que la resistencia es igual a esa constante que se representa con la letra ρ por la longitud sobre el área. Entonces, esta es la constante que se introduce para tener ahí una igualdad. Tenemos que en esta expresión L representa la longitud del conductor, el largo del conductor, A y se mide en metros, A representa el área en la sección transversal, tiene que ver con el grosor del conductor y se mide en metros cuadrados, y R pues es la resistencia del conductor que se mide en ohm. Y tenemos que ρ, esta es la letra ρ del alfabeto griego, y representa lo que se llama resistividad. La resistividad, y tiene que ver con el material con el que está construido nuestro conductor. Tenemos que la resistividad es una propiedad específica de los materiales. Decíamos que no es lo mismo tener un conductor de oro que alguno de cobre o de otro material, y entonces la resistividad es la característica
pues es una propiedad que depende del material y se mide en la unidad llamada ohm por metro. Bien. Asociado a estos conceptos tenemos otro par de conceptos que son la conductancia. La conductancia es el recíproco de la resistencia, se representa con la letra G mayúscula, y entonces la conductancia es 1 sobre la resistencia. Entonces decimos que si la resistencia es la oposición al paso de la corriente, la conductancia sería entonces la facilidad que presenta un conductor con ciertas características a el paso de la corriente. Y las unidades de la conductancia serían de la siguiente manera. Tenemos que la unidad de la resistencia es el ohm, por lo tanto la unidad de la conductancia pues es 1 sobre ohm, que recibe el nombre de Siemens, Siemens o Siemensio, y se representa con la letra S mayúscula. Bien, el siguiente concepto es el de conductividad. La conductividad se representa con la letra sigma y es el recíproco de la resistividad, es una propiedad del material. Entonces la resistencia y la conductancia son características del conductor. La resistividad y la conductividad son características del material. Y entonces la conductividad sigma es el recíproco de la resistencia. Obviamente a mayor resistencia, menor conductividad, etc. Y las unidades serían las siguientes. Tenemos que las unidades serían, pues las unidades de la resistividad son ohm por metro. Y tenemos que 1 sobre ohm es Siemens, de tal forma que la unidad de la conductividad sería Siemens sobre metro. Y bueno, pues ahí tenemos esos conceptos que están asociados al concepto de resistencia eléctrica. Y continuamos con un ejemplo en el cual vamos a aplicar nuestra expresión de la resistencia y sus conceptos asociados. Y el problema dice lo siguiente: un alambre de cobre de 3 milímetros de diámetro tiene una longitud de 23 metros. Nos falta un acento. 23 metros, sabiendo que la resistividad de este material, es decir, del cobre, es de 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Calcular inciso A la resistencia del conductor, inciso B la conductancia y C la conductividad en esta situación. Entonces ponemos nuestros datos, nos dan el diámetro del alambre de cobre, que son 3 milímetros. Tengo el diámetro igual a 3 milímetros, convierto a metros. 3 milímetros pues son 3 por 10 a la menos 3 metros. Tenemos la longitud del conductor es de 23 metros. Y tenemos la resistividad del cobre, que se representa con esta letra, y vale 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Y queremos la resistencia como primer inciso. Entonces calculamos la resistencia, tenemos nuestra fórmula para la resistencia del conductor, que es la resistividad por la longitud sobre el área. Y tenemos que hacemos la sustitución de los valores. La resistividad vale 1.7 por 10 a la menos 8. Sustituimos con unidades, ohm por metro, por la longitud, que son 23 metros, no hacemos ahí ninguna conversión, ya está en metros, entre el área. Nos falta calcular el área, entonces nos damos cuenta que nos falta calcular el área. El conductor es circular, tiene una sección circular. Hacemos aquí abajo el cálculo del área y sabemos que el área de un círculo se calcula con la fórmula pi por radio al cuadrado, pero como tenemos el diámetro podemos utilizar de forma alternativa la expresión pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, calcular el área de un círculo es con la fórmula pi por radio al cuadrado, o de forma equivalente con esta expresión pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Sustituimos los valores y sería así. Entonces tendríamos que ponemos el valor de pi, el diámetro son 3 por 10 a la menos 3 metros y va elevado al cuadrado sobre 4. Entonces con la calculadora hacemos esta operación,
sin que se nos olvide elevar al cuadrado, y nos da 7.7 por 10 a la menos 6. O sea, tenemos como área 7.07 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, y ese es el área en la sección transversal del conductor, y es lo que nos faltaba y que ponemos aquí en este denominador. 7.07 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. De aquí pues podemos hacerlo en pasos y multiplicar los términos del numerador. 1.7 por 10 a la menos 8 por 23, y obtenemos 4.09 por 10 a la menos 7. Obtenemos 4.09 por 10 a la menos 7. ¿Qué unidades tenemos? Pues aquí tenemos metro por metro, me da metro cuadrado, y tenemos el ohm, nos da ohm por metro cuadrado, y dividimos entre 7.07 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Se cancelan los metros cuadrados y pues ya tenemos el resultado en ohm. Hacemos esa división y nos da 58 por 10 a la menos 3. Tenemos 58 por 10 a la menos 3 ohm, y esa es la resistencia. Recordamos que 10 a la menos 3 pues es la milésima parte de algo, entonces esto lo puedo escribir finalmente como 58 miliohm, y ya encontramos la resistencia de ese conductor, que sería el inciso A. Nos vamos al inciso A. En el inciso B nos pide la conductancia. La conductancia se representa con la letra G mayúscula y es 1 sobre la resistencia. Es muy sencillo, entonces esto es 1 sobre la resistencia que acabamos de encontrar, que es de 58 por 10 a la menos 3 ohm. Hacemos esta operación y obtenemos el valor de la conductancia, que es 17.24. 17.24 Siemens. Ya tenemos nuestro inciso B. Y finalmente hacemos el inciso C, en el cual nos piden la conductividad, que se representa con la letra sigma, y es 1 sobre la resistividad. Esto es 1 sobre 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Bueno, pues hacemos esa operación con la calculadora y obtenemos un valor de 5.62 por 10 a la 7. 5.62 por 10 a la 7, y son, como dijimos, Siemens sobre metro. Y ya están resueltos los 3 incisos de este problema. Hacemos un segundo ejemplo que dice determinar el diámetro de un alambre de dicromo de 50 metros de longitud si tiene una resistencia de 8 ohm, y la resistividad de este material es de 100 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Entonces ponemos nuestros datos. Tenemos la longitud del material del conductor, que son 50 metros. Tenemos que la resistencia de ese conductor es de 8 ohm, y la resistividad de este material es de 100 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Y entonces aquí vemos dos valores de resistividad. Esta es la resistividad del nicromo o nicromel, que es de 100 por 10 a la menos 8, y recordamos que la resistividad del cobre es 1.78 por 10 a la menos 8. Entonces vemos que esta resistividad es mucho más grande. Este material se usa para construir las parrillas eléctricas, los calentadores eléctricos, debido a esta propiedad de tener una alta resistencia y que convierte, por lo tanto, a la corriente eléctrica en calor. Y entonces son nuestros datos, y nos piden el diámetro que debe tener ese conductor. Esa es nuestra pregunta. Entonces tenemos nuestra expresión de la resistencia eléctrica, que depende del área, de la longitud y del material. Y de esta expresión vamos a calcular primero el área. Conociendo el área vamos a sacar en un segundo momento el diámetro del conductor circular. Entonces despejamos de aquí al área, nos acordamos de nuestros despejes, vamos haciéndolo paso por paso. Tenemos que el área, como está dividiendo, no se puede despejar de ahí. Decimos que está dividiendo, pasa multiplicando,
y queda de la siguiente manera. Tenemos que la resistencia por el área, eso es igual a la resistividad por la longitud. De aquí ya podemos despejar al área, para eso quito la resistencia que se está multiplicando con el área pasa dividiendo y tenemos entonces que el área es igual a la resistividad por la longitud entre la resistencia, y esta es la fórmula despejada que nos permite calcular dicha área. Sustituimos y tenemos que el área es igual entonces a la resistividad, que vale 100 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Tenemos la longitud, que son 50 metros, que está multiplicando, sobre la resistencia, que es de 8 ohm. En este paso se cancelan los ohm y nos queda metro por metro, metro cuadrado, pero bueno, pues hacemos nuestras operaciones así paso por paso, y tenemos que al multiplicar 100 por 10 a la menos 8 por 50, obtengo 5 por 10 a la menos 5. 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre 8. Hacemos la división y obtenemos ya el área, que es de 6.25 por 10 a la menos 6. 6.25 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Este es el área de nuestro conductor. Pero como el conductor es circular y nos piden el diámetro, pues recordamos la fórmula del área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado, o en términos del diámetro, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De aquí despejamos el diámetro al cuadrado. Para eso quito el 4, está dividiendo, pasa multiplicando, el pi está multiplicando con el diámetro, pasa dividiendo, y me queda que el diámetro al cuadrado es 4 veces el área sobre pi. Pero yo quiero el diámetro, no el diámetro al cuadrado, entonces sacamos raíz cuadrada en ambos lados de esta igualdad y ya tendría el diámetro despejado, que sería la raíz de 4a, 4 veces el área sobre pi. Y de ahí sustituimos valores, ya tengo mi fórmula despejada que me va a dar el diámetro, ya tengo mis datos y tendría lo siguiente: hay que multiplicar 4 por 6.25 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre pi. Hacemos el producto de arriba. Esto pues lo podemos hacer, lo estoy haciendo así paso por paso porque estamos explicando el procedimiento, pero ya en la práctica pues eso se puede hacer de manera más rápida metiendo todos los datos a la calculadora, y pues podemos hacerlo de manera abreviada. Multiplicamos estos números del numerador y me da 2.5 por 10 a la menos 5. Tengo 2.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Hacemos la división y tenemos que el diámetro es la raíz cuadrada de, dividimos estos números con la calculadora y obtenemos 7.96 por 10 a la menos 6. 7.96 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Sacamos la raíz de este número y obtenemos 2.82 por 10 a la menos 3. 2.82 por 10 a la menos 3, raíz de metros cuadrados son metros, y ya está ahí el diámetro en metros, y 10 a la menos 3 pues es la milésima parte de algo, de tal forma que esto lo puedo escribir como 2.82 milímetros, y es el diámetro de nuestro conductor en esta situación. Bien, de esta manera terminamos el ejemplo, también terminamos el tema, y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.